Mañana. Hola. Buenas. Happy Father's Day to all the fathers. Feliz Día del Padre a todos los padres. We appreciate you and love you so much. Los apreciamos mucho y los amamos también. It's an honor to be here today Es un honor estar aquí hoy to share with you. para compartir con ustedes. Our family has loved our time here. Nuestra familia ha disfrutado muchísimo el tiempo que ha estado aquí It's been almost 3 months. y ha sido casi 3 meses It's gone by very quick. y ha pasado muy rápido. Next Sunday will be our last Sunday here. El próximo domingo va a ser nuestro último domingo aquí en el Valle. But we love you. Pero los amamos, We appreciate you. verdad que los apreciamos mucho. Something that we really enjoy every trip and time we come Algo que yo he disfrutado mucho personalmente cada viaje que venimos is to see what God has been doing in this place. es ver lo que Dios está haciendo en este lugar. When you leave and come back, Cuando uno va, oh, the light went out. listo, ya, es que lo golpeé. When you leave and come back, Sí, cuando ustedes se van y regresan, you see a lot of change. ven muchos cambios. Last time I was here, La última vez que yo estaba aquí, you weren't in this building. ustedes no se encontraban en este edificio. It looks amazing. Se ve extraordinario. And I know many of you worked very hard to Y make it look like sé this. que muchos de ustedes trabajaron muy arduamente para que convirtieran esto en lo que es. But even more importantly, Pero muy importante, it is so evident to us porque es muy evidente para nosotros, what God is doing in your hearts, es lo que Dios está haciendo en sus corazones, bringing you closer together as community, atrayéndolos más como una comunidad, and just allowing Him to work in you and through you. permitiendo que Él venga, entre en ti y trabaje a través de ti. So we're excited and honored to be a part of this church. Así que estamos emocionados y honrados de ser parte de esta iglesia. And so thank you for having us and welcoming us. Así que damos muchas gracias por recibirnos y darnos la bienvenida. Before I share today, let's pray. Antes de iniciar, queremos orar. Father, I thank you for this opportunity. Padre, te doy gracias por esta oportunidad. Would you speak through me today? Úsame, Señor, para tu palabra, Whatever you want to say, lo que tú quieras decir, how you want to impact hearts today, cómo quieras impactar corazones hoy. just have your way. Hagas tu voluntad, Señor. Do what you want to do. Haz lo que tú quieras hacer. Amen. Amén. Today I want to talk about living a lifestyle of obedience. Quiero hoy hablar sobre vivir un estilo de vida en obediencia. Now, if there's one thing I know and have learned in my life, Si hay algo que yo he aprendido y conozco en mi vida, in my 41 years of life, en sus 41 años de vida, life is all about Jesus. la vida se trata de Jesús. It's all about Jesus. Todo tiene que ver con Jesús. It's not actually about me. No se trata de mí, And I always knew this in my head, y siempre hago esto en mi mente, but when it starts to make sense in your heart, pero cuando empieza a hacer o convertirse en sentido en tu corazón, you start to live differently. empiezas a vivir de una manera diferente. You desire things differently. Deseas cosas diferentes. And so as I continue to move forward in my relationship with Y God, a medida que yo voy avanzando en mi relación con Dios, this has become more and more real. esto se ha ido convirtiendo más y más real. Life is all about Jesus. La vida es todo Jesús, trata de Jesús. Now, I was fortunate to grow up in a Christian home. Claro, fui también afortunada de crecer en una iglesia, en una casa cristiana. When I was 4 years old, I accepted Christ into my life. Cuando tenía apenas 4 años, acepté a Jesús en mi vida. I grew up knowing about Jesus. Crecí conociendo de Jesús, But the older I got, pero a medida que iba creciendo, I wasn't too sure if I really wanted to live for Jesus. se entró como una duda que no estaba muy segura si quería continuar viviendo para Jesús. As a teenager, Como adolescente, the things of the world appealed to me. las, I wanted them. sí, las cosas se me fueron presentando del mundo que yo quería obtener de ellos. And I wanted to live for God, Y quería vivir para Dios, but I was interested in the things that pulled me away from God. pero también estaba interesada en las cosas que me alejaban de Dios.
So I had one foot Así with que Jesus tenía un pie en Jesús and one foot in the world, y el otro en el mundo, doing what I wanted, haciendo lo que yo quería. whether Jesus cared or not. Sin importar si Jesús le importaba o no. And when I was 16 years old, Entonces cuando tenía 16 años, I remember God asking me very clearly, escuché cuando Dios me dijo, me preguntó claramente, are you going to live for me? ¿vas a vivir para mí Or are you going to live for the world? o vas a vivir para el mundo? Because you can't choose both. Porque no puedes escoger las dos cosas. You either give your life to me O entregas tu vida a mí or you don't. o no. You can't just sort of give your life to me. Si no puedes como solamente intentar de dar tu vida a mí. It's everything. Es entregar todo. I want all of you. Te quiero todo de ti. And so I made a decision that day Entonces ese día tomé una decisión. that I was going to give my everything to Jesus. Que yo le iba a dar, entregar mi todo a Jesús. And I didn't know what that even looked like. Ni siquiera me imaginaba cómo se percibía, o se veía eso. But that's what I began to pursue. Pero eso fue lo que me activó a perseguir. That was the decision of my heart. Esa fue la decisión de mi corazón. Jesus, I give you my whole life. Jesús, te entrego toda mi vida. I give you all of my decisions. Te entrego todas mis decisiones. I give control to you completely. Te entrego todo el control a ti. And as I continue to pursue him to this day, Y a medida que yo iba en la búsqueda de Él hasta el día de hoy, he continues to teach me and to reveal things to me. Él continúa enseñándome y revelándome cosas. The things of the world don't appeal to me Las cosas que ya no son atractivas para mí, because there's so much satisfaction in Jesus. porque hay tanta satisfacción estando en Jesús. And the vision becomes clearer. Y la visión se va poniendo más transparente, más clara, It's all about Jesus. que todo se trata de Jesús. I've died so Christ can live in me. He muerto para que Jesús viva en mí. So many things that once mattered Tantas cosas que una vez importaban, don't matter anymore. ya no me importan. Because life is about partnering with God Porque la vida se trata de asociarse con Dios and what he wants to do on this earth. y con lo que Él quiere hacer en esta tierra. What he wants to do through my life, Lo que Él quiere hacer a través de mi vida, which leads me to the greatest commandment que me lleva al gran mandamiento. that I know we all know and are La familiar gran with. comisión que todos lo conocen. In Matthew 22, verse 37 and 38, En Mateo 22, versículo 37, 38. I will read it in English first. Ya. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. Okay. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. This verse summarizes my life motto. Ese versículo resume el estilo de vida, modelo de vida, The purpose of my life. el propósito de mi vida. For over 20 years, Por más de 20 años I have this saying that I tell myself, tengo este dicho, decir, que me lo digo yo mismo. just love him. Solo ámalo. Just love Jesus. Solo ama a Jesús. So when people come to me with different problems, Cuando las personas se acercan a mí vienen con problemas diferentes, I sometimes just want to say, yo a veces quisiera solamente decirle, just love Jesus. solo ama a Jesús. Now I know that doesn't sound like a very helpful answer, Y yo sé que eso no suena como una respuesta muy efectiva. it sounds very simple, Suena muy sencillo, but I've learned it really is the answer to everything. pero he aprendido que es la respuesta para todo. He's the answer to everything I need. Él es la respuesta para todo lo que yo necesito. And as I love him Y a medida que lo amo and get to know him y tengo la oportunidad de conocerlo, and walk with him caminar con Él and listen to y him, escucharle, I always know the answers. siempre sé cuáles son las respuestas. Doing life with Jesus Hacer vida con Jesús and loving him y amándolo and being connected to y him estar conectado con Él. is really the answer to everything. Esa es la
the answer to Esa everything. es la respuesta para todo. It's intimacy with Him. Es intimidad con Él. It's abiding in the vine. Ese es permaneciendo en la vid. We read that in John 15. Eso lo leemos en Juan 15. Because as we stay connected to Him, Porque a medida que nos mantengamos conectados a Él, everything flows from that place, todo fluye a partir de ese lugar. which ultimately leads Que lo único que donde lleva to me living the life that He has for me, es vivir la vida que Él tiene para mí, which actually requires something of me, que realmente requiere de algo de mí, obedience. obediencia. And that's what we're going to talk about today. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. I want to talk about living a life of obedience. Quiero hablarles de cómo vivir una vida en obediencia. In John 14:15, En Juan 14:15 we read, leemos, "To love God is to obey Him." amar a Dios es obedecerle. Some other translations say, Otras traducciones dicen, "To love God is to keep His commandments para amar a Dios es guardar sus mandamientos and to do what He says." y hacer lo que Él dice que hagamos. So what is obedience? Entonces, ¿qué es la obediencia? It is not something that is equated with drudgery. Trabajo penoso. I looked Es it algo up. que no está relacionado con trabajo penoso. It is not a chore. No es una tarea, It's not a duty or an no es obligation. una obligación o una asignación. It's actually all about joy. Se trata más que todo es de gozo. It is our joy to obey God. Es nuestro gozo de obedecerle a Dios. In Hebrews 12, verse 2, En Hebreos 12:2 it talks about Jesus habla sobre Jesús, and says, "For the joy set before him, que por el gozo delante de él, he endured the cross." él sufrió la cruz. Now, was going to the cross easy for Jesus? ¿Usted cree que fue fácil para Jesús ir a la cruz? No, Claro que no, no, not at all. para nada. But it was the joy. It was a joy to follow his Father. Pero era el gozo de él de seguir al Padre. And now obedience isn't just about following a bunch of rules. Sí, y la obediencia no es solamente, como decir, seguir un poco de reglas. The world thinks that about Christianity. Eso es lo que el mundo piensa cuando hablan del cristianismo. Sometimes Christianity seems like something A veces el cristianismo parece que fuera algo that is full of rules, que está lleno de reglas, things you can do and can't do. cosas que pueden hacer o no hacer. The truth is, La verdad es, the more I know Jesus, a medida que yo conozca más a Jesús, I don't even want to do those things. no me provoca, no quiero hacer esas cosas. I don't have an appetite for the things that pull me away from God. No tengo ni siquiera un apetito que me alaba antes o alejaba de Dios. It's such a joy to follow him. Es un gozo para seguirle. And there's nowhere else I would rather be. Y no hay ningún otro lugar donde yo quisiera estar. The safest place to be in your life El lugar más seguro para estar en tu vida, is to be in obedience to God. estar en obediencia a Dios. Fathers, Padres, the best way to lead your family la mejor manera para poder ustedes guiar a sus familias is to follow what God is saying to you. es seguir lo que Dios le está diciendo, To lead your family para que puedan guiar a sus familias as God is leading you. como Dios le ha estado guiando a ustedes. There's no better place to be. No hay ningún otro lugar mejor donde estar. So in a simple way, Así que de una manera sencilla, obedience la obediencia means hearing the word of God significa escuchar la palabra de Dios and doing it, y hacer, acting on it. actuando sobre la palabra de It Dios. is aligning our will Es alineando nuestra voluntad and what we want y lo que queremos to God's will. a la voluntad de Dios. It's doing what he asked us to do. Es hacer lo que Él nos pidió que hiciéramos. And it's when we completely surrender to his Y authority cuando nos rendimos completamente a su autoridad and base our decisions and actions on his will y basadas sobre nuestras decisiones y acciones en su voluntad and what he's saying, y lo que Él está diciendo, that's when we are walking in obedience. es cuando nosotros estamos caminando en obediencia. So what does this look like in our life? Entonces, ¿cómo se pinta o se ve esto en nuestra vida? What does obedience look like? ¿Cómo se ve la obediencia? I want to talk about 6 things today. Hoy quiero hablarles de 6 cosas And, particulares. and as we talk about them, I want to look at a father in the Bible.
Y a medida que comenta esto, quiero ver a un padre que está en la Biblia. Now, this father had many, 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 many kids. Este padre tenía muchos hijos He had many descendants. y mucha descendencia. His name is Abraham. Su nombre es Abraham. I think you know him. Ustedes lo conocen, ¿no? How many of you did the Genesis challenge? ¿Cuántos de ustedes hicieron el reto de Génesis? So you read the story of Abraham. O sea, sí conocieron y leyeron la historia de Abraham. The story of Abraham is between chapters 12 and 25. La historia de Abraham está entre los capítulos 12 y 20. There is a lot to talk about his life, Abraham. Hay mucho de qué hablar en la vida de Abraham. It's too much for today, Es mucho para poderlo hablar hoy, but we're going to pull out a few things. pero vamos a solamente sacar algunas cosas. Now, I love the life of Abraham Yo amo la vida de Abraham because I can relate to his story. porque me puedo relacionar con su historia. There's been some things in our life as a family Han pasado cosas en nuestra vida como familia that we've had to walk through. que hemos tenido que caminar. And I feel like Abraham sometimes, Y me siento a veces como Abraham, or maybe what he might have felt like. o quizás qué pudo haber sentido él. But I know his call was different than mine. Pero sé que su llamado era diferente al mío. So what does a life of obedience look like? Entonces, ¿cómo se ve una vida en obediencia? What does a heart of obedience look like? A heart. Sí, ¿cómo se ve un corazón en obediencia? A person of obedience. Una persona en obediencia. So we know that God called Abraham Sabemos que Dios llamó a Abraham to be the father of a great nation, para que fuera padre de una gran nación, Israel. Israel. We're going to read in Genesis 12, 1 to 3, Vamos a leer ahí en Génesis 12 del 1 al 3, when God first called Abraham. cuando Dios llamó por primera vez a Abraham. This was Abraham's assignment, Esta era la asignación de Abraham. the task that God had for him. The task. La asignación que Dios tenía para él. It says in English, Dice en the inglés, Lord said to Abraham, "Go from your country, your people, your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse, and all the peoples on earth will be blessed through you." Okay. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. So God told him, "Leave your country. Así que Dios le dijo, deja tu nación, Go to a land I will show you." parta o vaya a una tierra que te mostraré. Now, to me, there's not very many details in this ask. Para mí no hay muchos detalles en esta tarea. It said, "Leave everything. Deja todo, I'll show you where to go." te voy a mostrar dónde ir. I might be a little hesitant. Ahí yo entraría un poquito de duda. Okay, can you tell me exactly where first? Yo le hubiese dicho, hey, ¿me puedes decir un poquito más de dónde es la cosa? How far is ¿Qué it? tan lejos es? What am I going to do ¿Qué there? voy a hacer ahí? I don't think God explained everything. Yo no creo que Dios le explicó todo. But Abraham left everything he knew Pero Abraham dejó todo lo que tenía and followed God. y siguió a Dios. He was 75 years old at the time. Tenía 75 años en ese entonces. Abraham chose to trust God Abraham se decidió confiar en Dios and to follow him. y seguirle. Now, I want to point something out that I find interesting. Ahora quiero resaltar algo que me pareció interesante, Because sometimes when I read the Bible, porque a veces cuando leo la Biblia, things just jump out at me. cosas resaltan And I have questions. y me vienen las preguntas. And I go, I never noticed that before. Y yo digo, nunca me había dado cuenta de eso. I wonder why that happened. ¿Por qué pasó eso? And I write it down. Y lo anoto. And those moments are often things where God wants to show things Y to en us. esos momentos es cuando Dios quiere mostrarte algo. So the one I'm going to share is just quick. Y lo que te voy a compartir ahorita es rapidito. And to be honest, I don't have a full answer. Y para ser honesto, no tengo la respuesta completa. I just want to point it out. Solamente quiero
hacerle la Something acotación. I find interesting. Algo que conseguí interesante. In the verse before the one we just read, En el versículo en el anterior a que acabamos de leer, Genesis 11:31, Génesis 11:31, we read something about Abraham's father. leemos algo sobre el padre de Abraham. And it says, Y dice, Terah, that's Abraham's father, Tera, el padre de Abraham, took Abraham his son and Tom- Lot, the son of Haran, his grandson, tomó a Abraham, el hijo de, de Arán, and Sarah, his daughter-in-law, y Sara, su nuera, his son Abraham's wife. la esposa del hijo de And they su hijo, went Abraham. forth together Y ellos avanzaron juntos from Ur of the Chaldeans, de Ur de las their home, de los calderos, de su casa to go to the land of Canaan. a ir a la tierra de Canaán. But when they came to Haran, Pero cuando llegaron a Arán, they settled there. allí se establecieron. So from my thoughts, Así que, partiendo de mis pensamientos, Terah, Tera, Abraham's el father, padre de Abraham, took his whole family. se llevó toda su familia, They left their home. dejaron todo atrás, They were going to go to Canaan, iban a Canaán, the same place Abraham was called to go. el mismo lugar donde Dios le dijo a Abraham que tenía que ir. But we're talking about Abraham's father. Pero estamos hablando ahora del padre de Abraham. And they went to Haran, Y fueron a Arán, which is in Syria right now, que queda en Siria hoy en día, which is probably halfway from the whole trip. que es quizás a mitad camino de todo el viaje, And they settled there. y allí se establecieron. They did not go to Canaan. No llegaron a Canaán. Is it possible Es posible that Abraham's dad was called by God que el padre de Abraham también fue llamado por Dios to go to Canaan, para ir hacia Canaán, but he only got halfway there pero solamente llegó a mitad camino and he chose to just settle y ahí decidió establecerse and not to be completely obedient? y no fue completamente obediente. I don't know. No lo sabemos. It's interesting. Es interesante, ¿no? Explore it with Jesus. Sorry. Explore it with A Jesus. explorarlo con Jesús. So what we do know, Lo que sí sabemos Abraham listened, que Abraham sí escuchó he obeyed God. y él obedeció a Dios. We're focusing on him today. Ahora hoy nos vamos a enfocar en él. So what does a person of obedience look like? Entonces, ¿qué se parece una persona en obediencia? Number one, Número uno, someone that knows God alguien que conoce a Dios and hears the voice of God. y escucha la voz de Dios. How will we know what to do in our life ¿Cómo vamos a saber qué hacer en nuestra vida if we don't take the time to sit with God and talk about it? si no nos tomamos un tiempo en nuestro día y sentarnos con Él y hablar con Él To get to know his voice, para conocer su voz, to listen to his voice. para escuchar su voz? We need to know him in order to follow him. Tenemos que conocerlo para poder seguirle. When I'm making big decisions in my life, Cuando me toca hacer o tomar decisiones muy importantes en mi vida, God is the first one I'm talking to about them. Dios es el primero que yo busco para hablarle sobre ello. God, is this something I'm supposed to do? Dice, Dios, hay algo que tengo que hacer. And sometimes I feel peace, Y a veces siento paz and sometimes I feel no peace. y a veces no siento paz. And that helps me to know, yeah, I think I'm supposed to go here. Entonces eso me ayuda a discernir, sí, aquí es donde debo ir. And sometimes God is very specific Y a veces Dios es muy específico. and says, you need to do this. Tienes que hacer esto. Sometimes small things, A veces cosas pequeñas, sometimes big things. a veces grandes cosas. But in my relationship with him, Pero en mi relación con Él, we talk about this stuff. hablamos de estas cosas. I get to know him. Me permite conocerlo. I get familiar with his voice, Me familiarizo con su voz so I know how to follow him. para conocer, saber cómo seguirle. So when Abraham left his home, Así que cuando Abraham dejó su casa, he traveled to Canaan. él viajó hacia Canaán. And throughout his story, you see him building altars. Throughout his story, A lo largo de su historia, vemos cómo él estaba construyendo altares. he travels a little bit Él viajó un poco and he builds an altar. y ahí levantaba un altar He worships God. y adora al Señor. He travels some more. Y viajó un poco más, He builds another altar. vuelve a levantar otro altar He worships God. y adora al Señor. Altars in the Bible Los altares en la Biblia were typically used for sacrifices,
eran técnicamente usados para sacrificio, They were used for worship, para adoración, making covenants with God. para hacer convenios, pactos con Dios. They were often places where God did something significant Solían ser lugares donde Dios hizo algo muy significante or where He appeared to somebody. o que se le apareció a alguien. Altars represent our worship to God. Los altares representan nuestra adoración a Dios. They represent a place of communion with our Heavenly Father. Representan un lugar de comunión con nuestro Padre Celestial. Abraham building those altars Abraham, cuando construía esos altares, was a reminder to him era un recordatorio para él that God was his only source of hope. que Dios era su única fuente de esperanza. And without continually connecting with God, Sin estar continuamente conectando con Dios, he couldn't actually fulfill his call. él no podía completar su llamado. Altars were places of conversations, Sí, esos altares reemplazan las conversaciones. encounters with God, places of conversation. Altars are places of conversation. Los altares son lugares de conversación, Encounters with God, donde tengas encuentro con Dios. getting direction and instruction, Se recibe dirección, instrucciones and sacrifice. y sacrificio. And we see this later on in Abraham's Y story ahí lo vemos a lo largo de la historia de Abraham. when he sacrificed or was going to sacrifice his son Isaac on the Cuando, altar. cuando vimos que él iba a sacrificar a su hijo en el altar. As we spend time with God, A medida que nosotros pasamos tiempo con Dios, we get to know him, vamos conociéndolo, we get familiar with his voice. nos vamos familiarizando con su voz. That is how we can be a person of obedience, Así es como nosotros podemos convertirnos en una persona en obediencia, knowing who we're following. saber a quién estamos siguiendo. Number 2, Número 2, a person of obedience una persona en obediencia is someone that fully trusts God. es una persona que confía plenamente en Dios, They live completely dependent on God, que vive dependiente de Dios and they trust His perfect leadership in their lives. y confían en su liderazgo en su vida. So we know that Abraham left everything. Así que sabemos que Abraham dejó todo. That was a big trusting God moment. Ese fue un momento muy importante de confiar en Dios. God also told him Pero Dios también le dijo a él that he would have so many descendants. que ibas a tener tantos descendientes They would be like the stars, que serían como las estrellas, too many to count. demasiado para contar. But there was a problem. Pero ahí existió un problema. Abraham had no kids, Abraham no tenía hijos and his wife couldn't have kids. y su esposa tampoco podía tener hijos. But we read that Abraham believed in God, Pero leímos que Abraham creyó en Dios and the Lord declared him as righteous because of his y faith. Dios lo declaró justo por About, su fe. about 5 years ago, Hace como 5 años I quit my job. yo renuncié a mi trabajo. It was a great job. Era un buen trabajo. I worked there for 10 years. Trabajé allí por 10 años. It was with the government back in Canada. Era con el gobierno de Canadá. It was a good paying job. Era un trabajo que remuneraba muy bien. I had a lot of favor. Tenía mucho favor. I would have had a really good retirement. Hubiera disfrutado de un buen retiro. They gave us bonuses every year, Nos daban bonos cada año. and my bonuses kept getting bigger and bigger and Y bigger. mis bonos iban creciendo y creciendo. But when I took that job, Pero cuando yo tomé ese trabajo, God spoke to me Dios me habló. and said, there will be a day you're going to quit this job. Le dijo, va a haber un día donde tú vas a renunciar a este trabajo. So I knew before I even started Así que yo lo supe antes de iniciar that it wasn't going to be forever. que no iba a ser para siempre. But I didn't know Pero no sabía 3 years, 10 years, si eran 20 3, years. 10 o 20 años. I just trusted God. Solo confié en el Señor. So when God began to speak, Así que cuando Dios empezó a hablar, there were many things changing in our family. habían cosas que estaban cambiando en nuestra familia. God was asking us to trust Him with different things. Dios nos estaba diciendo que confiáramos en diferentes cosas. And we started to feel like it was time that I should quit my job, Y sentimos que ya era el momento para renunciar a mi trabajo. to be more free to do what God was asking us to do. Para tener más libertad de hacer lo que Dios nos pidió hacer. So my conversations with God Así que mis conversaciones con Dios included incluía
telling him diciéndole what I wanted him to do before I quit my job. qué quería que él hiciera antes de que yo renunciara a mi trabajo. I wanted certain things to be in place. Yo quería que ciertas cosas estuvieran en su lugar. I wanted Tim to be making more money Quería que mi esposo Tim estuviera haciendo más dinero so we wouldn't feel the financial pressure. para no sentir una presión financiera. I gave God my criteria. Le di a Dios mis criterios. If you do this, this, and Si this, tú haces esto y esto y esto, then I'll follow you. entonces yo te seguiré. I'll quit my job then. Ahí renunciaré a mi trabajo. I wanted my decision to be less risky. Yo quería que mi decisión fuera menos arriesgado. I wanted it to be comfortable. Quería que fuera cómodo. My concerns Mis preocupaciones were not God's concerns. no eran las preocupaciones de Dios. He said, "Are you going to follow me?" He said, "Are you going to follow me? Él me dijo, ¿me vas a seguir? Are you going to do it ¿Vas a hacerlo? even without knowing how everything is going to work?" Aún sin saber cómo van a resultar las cosas. I said, "Yes. Yo dije, Let's sí, do this. vamos a hacer esto. I'm going to trust you." Voy a confiar en ti. And guess what? Y adivina qué, God provided. Dios proveyó. But there were more situations after Pero vieron situaciones después where I thought, "Uh-oh, donde yo pensé, oh, what did we do?" ¿qué hicimos? But it was an opportunity to trust God. Pero era una oportunidad para confiar en Dios. There have been many decisions like that Y entonces vinieron así muchas otras decisiones over iguales the last 3 years en los últimos 3 años that have felt very similar. que se sintieron así similar. Opportunities to trust God. Oportunidades para confiar en Dios. When we left Canada Cuando nosotros dejamos a nuestro país, Canadá, to move to the United States, para mudarnos a Estados Unidos, we sold most of everything we owned vendimos casi todo lo que era nuestra propiedad to follow where we felt God was leading para us. seguir o ir a donde Dios nos estaba guiando. But we've had to learn to trust Him. Pero aprendimos cómo confiar en Él. Sometimes you can feel a bit blind when you follow God. A veces te puedes sentir como ciegos cuando te toca seguir a Dios. But although you may feel that way, Pero a pesar de que te puedas sentir así, He's holding your hand. Él está sosteniéndote He's en la walking mano. with you. Está caminando contigo. He knows everything. Él conoce todo. The Creator has you. El Creador te tiene. So when you think when He asks you to do something, Así que cuando Él te pide que hagas algo, He already knows what you need on the other side. Él ya sabe qué vas a necesitar en el otro lado. You don't have to tell Him. He already knows. No tienes que ni siquiera decirle, ya lo sabe. So if He's asking you to do something, Así que si te está pidiendo que hagas algo, He already has what you need, Él ya tiene lo que necesitas. whether it's resources or answers. Sean recursos o respuestas. So let's be people that trust fully in God. Así que los exhorto, invito para que sean personas que confíen en Dios. The third one, El tercero, a person of obedience una persona en obediencia is someone that walks by faith and not by sight. es una persona que camina por fe y no por vista. We need to be more connected to heaven than earth. Tenemos que estar conectados más con el cielo que con la tierra. In Romans 4:19, En Romanos 4:19 it says, Abraham's faith did not weaken, even though he knew that he was too old to be a father at the age of 100, and that Sarah, his wife, had never been able to have children. dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. So if Abraham looked at his natural circumstances, Entonces, si usted ve, Abraham, si se hubiese puesto a analizar o ver sus circunstancias naturales, it didn't look good. no se veía bien. How could he be the father to many Para empezar, ¿cómo sería padre de muchos? when he wasn't even a father to one? Que ni siquiera era padre de uno. But God had a different plan. Pero Dios sí tenía un plan diferente. But it required Abraham to trust God fully. Pero requería de que Abraham confiara en él plenamente. So in our lives, Así que en nuestras vidas, where is our focus? ¿dónde está nuestro enfoque? Many people Muchas personas base their obedience to God on what makes sense. ponen su obediencia, Like they'll obey only if it makes sense. es solamente obedecen
sí tiene sentido para ellos. They will only obey if it's comfortable, Sí, solamente van a obedecer si lo sienten cómodo, if it's logical, si es lógico, if we can understand it in this mind. que si podemos entenderlo en nuestra mente. But that doesn't work with God. Pero eso no funciona con Dios. God is so much higher than us. Dios es mucho más alto, mayor que nosotros. Sometimes we say to ourselves, A veces nos decimos nosotros mismos, God wouldn't ask me to quit my job Dios no me hubiese pedido a mí que terminara con mi trabajo, because he knows I need money to live. porque Él sabe que yo necesito dinero para vivir. God wouldn't tell me to go over there Dios no me hubiese pedido, no me pide para que vaya para allá, because it might be hard, porque puede ser duro, might be dangerous. puede ser peligroso, I'm going to be so me uncomfortable. voy a sentir incómodo. And we actually limit God with this type of thinking. We limit God. Ahí nosotros limitamos a Dios con When- ese tipo de pensar. So when God asked us to move to Florida 3 years ago, Entonces, cuando Dios nos pidió a nosotros que nos mudáramos para Florida hace 3 años, many people had questions. muchas personas tenían preguntas. Where are you going to live? ¿Dónde van a vivir? Do you know anybody? ¿Conocen a alguien? How are you going to put the kids in school? ¿Cómo van a inscribir los muchachos en la escuela? What about your medical insurance? ¿Y qué pasa con tu seguro médico? Where are you going to live? ¿Dónde van a vivir? Questions, questions, questions. Preguntas tras preguntas tras preguntas. And to be honest, we said, we don't know, we don't know, we don't know. Para ser honesto, la respuesta era no sé, no sé, no sé. We didn't have it all figured out. No lo teníamos todo planificado. But we knew that to stay where we were Pero sabíamos que teníamos que permanecer donde estábamos. would be disobedience. Así nos quedamos donde estábamos, hubiese sido desobediencia. So to us, we had no other choice. Pero entonces para nosotros no teníamos otra opción. God said, go, Dios dijo, vayan, and we went. y fuimos. We trusted him with the details. Confiamos en Él por los detalles. In the natural, it looked maybe like a stupid decision. En lo natural, quizás para muchos hubiese parecido como una decisión estúpida. But the earth doesn't guide our decisions. The earth doesn't guide our Pero la decisions. tierra no guía nuestras decisiones. We can't always do what makes sense No podemos siempre hacer lo que tiene sentido, because God sees things differently. porque Dios ve todo de manera diferente And we want to partner with him. y nosotros queremos estar en comunión con Él. The fourth one, La cuarta, a person of obedience, asociado con Él. Una persona con obediencia doesn't take things into their own hands. no toma las cosas en sus propias manos, They don't force their own way. no forcejean su camino. They're willing to wait. Ellos están dispuestos a esperar. Sometimes following God requires patience. Patience. Muchas veces a seguir a Dios requiere de paciencia. Sometimes there can be seasons of waiting. A veces puede haber temporadas, inclusive en espera. In those times, it can feel like God is doing nothing, En esos tiempos te puedes sentir como que Dios no está haciendo nada, that nothing's happening. que nada está pasando. And we want to make something happen. Y queremos hacer que algo suceda. So we want to force our own path Entonces empezamos como a decir, forcejar nuestro propio camino, instead of waiting for God's perfect path. en vez de esperar por el camino perfecto de Dios. And I actually see this in Abraham's story. Y yo veo eso reflejado en la historia de Abraham. So we know that God told him Nosotros sabemos que Dios le dijo that he would be the father to many. que él sería padre de muchos, But Abraham has no kids. pero Abraham no tiene hijos. And remember, he left everything. Recuérdense que dejó todo. He was 75 years old when he left. Tenía 75 años cuando dejó su tierra 10 years later, y 10 años después he still has no kids. todavía no tenía hijos. And at one point, he has this incredible encounter with God. Entonces en un punto él tiene este encuentro extraordinario con Dios. You can read it in Genesis 15 later. Lo pueden leer en Génesis 15. But what happens is, ¿Qué pasa? God reminds Abraham of the promise. Dios le recordó a Abraham sobre la promesa. You're going to be a father to many. Vas a ser un padre de muchos, But Abraham tells God, para muchos. Pero Abraham le dice a Dios, I have no son. pero no tengo ni hijo. So you must be planning to use my servant. Así que estás planeando usar a mi sirvienta And my servant will inherit all my wealth. y mi siervo. ¿Estás planeando usar a mi siervo y mi siervo va a heredar todo mi fortuna? And God says, no, Y Dios le dice, no. your servant is not going to be your heir. Sí,
tu siervo no va a ser tu heredero. You're going to have a son. Tú vas a tener un hijo. And he says, look at all the stars. Él le dijo, mira todas las estrellas. Your descendants will be too many to count. Tu descendencia va a ser demasiado que poder contar. So Abraham says, Y Abraham dice, how can I be sure? Yeah. ¿y cómo puedo yo tener certeza de eso? So God tells him to prepare a bunch of animals Entonces Dios le dice, preparar varios animales for a sacrifice para sacrificio on an altar. en un altar. And that evening, Abraham falls into this deep vision. Y en esa noche Abraham cayó en una visión. And what's going to happen to all his descendants. ¿Y qué iba a pasar con toda su descendencia? And how they're going to be slaves for over 400 ¿Y years. cómo van a ser esclavos por 400 años más? What you're reading in Exodus right now. Lo que estamos leyendo ahorita en Éxodo. But it was a very dark vision. Pero era una visión muy oscura. But he also saw Pero él también vio this smoking fire pot. esta olla o caldero que estaba humeando. And also this blazing torch. Y también como una llama que estaba fuerte. So all of the animals he set up on the altar. Entonces dice que todos los animales él los colocó en el altar This torch was just going through and lighting them. y esta llama iba pasando y encendiéndolos. It was God. Era Dios. And God made a covenant with Abraham that night. Y Dios hizo un pacto con Abraham esa noche. So he had this amazing encounter. Así que tuvo ese encuentro extraordinario. He was a bit unsure. Estaba un poco inseguro. How am I going to have a son? How am I going to have a son? ¿Cómo voy a tener un hijo? God says, you're going to have a son. Dios le dijo, vas a tener un hijo. But then the next story in the Bible, Pero la siguiente historia en la Biblia, I don't know how much time passed, no sé cuánto tiempo pasó, but it's about Sarah, pero se trata de Sara, who couldn't have children. quien no podía tener hijos. And she tells Abraham, Y le dice a Abraham, you should sleep with my servant Hagar, puedes dormir con mi sierva, so you can Agar, have a child through her. para que puedas tener un hijo a través de ella. Now that boggles my mind a little bit, Y eso me turbaba en mi mente un poco. because he just had this amazing time with God. Dice, porque acaba de tener este encuentro extraordinario con Dios. You're going to have a son. Le dijo, vas a tener un hijo. But then he goes home and Pero, makes it happen himself. pero entonces va a su casa y él hace que se cumpla a su manera. Now maybe he thought it was God's will. Quizá él pensó que, bueno, debe ser la voluntad de Dios. I don't know. No sé. But to me, Pero para mí it feels like instead of waiting, se siente como si en vez de esperar, we're going to make something happen. él tomó la decisión, vamos a hacer algo que ocurra, que We're, suceda. we're going to do it ourselves Vamos a hacerlo por nuestra propia because forma, we manera, haven't seen it yet. We haven't seen it yet. porque no lo hemos visto aún. So God needs some help Así que Dios necesita ayuda, because they weren't seeing it in the natural. porque ellos no lo estaban viendo en lo natural. It was actually impossible in the natural. Y claro, para nosotros sabemos que es imposible en lo natural. So it seemed like a good plan, Entonces, me parecía como un buen plan, but it actually created some problems. pero luego creó unos problemas. In the waiting season, En esa temporada de espera, it can be tempting to force our own plans. puede ser tentador de poder forjar nuestros propios planes. He doesn't work on our timeline. Él no trabaja en nuestra línea de vida, de tiempo. And that waiting can create a tension. Y esa espera puede empezar a crear una tensión There can be a restlessness, que puede ser incansable. but we can't rush the process Pero no podemos apresurar el proceso, because it allows God to do deep things inside of us. porque en ese tiempo permite que Dios haga cosas profundas en nosotros. The waiting can feel like nothing is happening, Pero esa espera puede sentirse como que nada está pasando, but God is doing a lot. pero Dios está haciendo mucho. We just don't see it all the time. Lo que pasa es que no lo vemos todo el tiempo. All right, I'm going to wrap up the last two pretty quick here. Así que aquí voy a tratar de cerrar los últimos dos puntos. A person of obedience Una persona en obediencia welcomes testing and proving. permite o da la bienvenida a que sea probado y comprobado. A person of obedience doesn't run from challenges. Una persona en obediencia no huye de los retos, You see them as opportunities. lo vemos como oportunidades. You recognize that trials in your life produce perseverance. Ustedes pueden reconocer de que esas pruebas en la vida
lo que produce es perseverancia, They produce maturity. produce madurez. So when you come across a challenge in your life, Entonces, cuando te encuentres con un reto en tu vida, instead of, oh, what am I going to do? en vez de llegar a decir, oh, ¿qué voy a hacer? And get frustrated Te frustras and say, why, God? y dices, Dios, ¿por qué? What if we approached it differently? ¿Qué tal si tú vienes con otro acercamiento? Holy Spirit, Espíritu Santo, how are we going to solve this one? ¿cómo vamos a resolver esta? Holy Spirit, Espíritu Santo, what are you trying to teach me right now? ¿qué estás tratando de enseñarme ahora? And process it with the Lord. O sea, y procesarlo con el Señor, Because it's an opportunity for you to grow. porque es una oportunidad para crecer. Now, in the story of Abraham, Ahora, en la historia de Abraham, we know eventually he had a son, Isaac. sabemos, por supuesto, que tuvo un hijo llamado Isaac. He was 100 years old when he had Isaac. Tenía 100 años cuando nació Isaac. How old was he when he left home? ¿Cuántos años tenía él cuando dejó su casa? Anyone remember? ¿Se acuerdan? 75. 7-5. That's a long time. Es bastante tiempo. It was a process, Era un proceso, but it happened pero ocurrió just as God promised. lo que Dios prometió. And so as we keep reading in the story, Entonces, a medida que nosotros vamos leyendo en la historia, the ultimate test came. esa prueba verdadera llegó. God tested Abraham's faith and obedience. Dios probó su fe en obediencia. He said, "Take your son, your only son, Le dijo, tomen a tu hijo, tu único hijo, yes, Isaac, whom you love so much, sí, Isaac, al que tú amas tanto, and go to the land of Moriah. y vaya a la tierra de Moriah Sacrifice him there as a burnt offering y sacrifícamelo como una ofrenda on one of the mountains, which I'll point out to you. On one of the mountains that I'll en, point out. en este monte donde yo te voy a señalar. Have you ever noticed ¿Ustedes se han dado cuenta in this verse it talks about Isaac en ese versículo que habla sobre Isaac, being the one and only son? que es siendo el único hijo? Now, he did have a different son, Ahora, sabemos que tenía otro hijo, Ishmael. Ismael. And I'm going to skip this part because of time. Voy a saltar esta parte por cuestión de tiempo, But if you go back to chapter 21, pero si ustedes van y investiguen ustedes mismos por el capítulo 21, you can read about Ishmael pueden leer sobre Ismael and the problems that happened when Isaac was born. y los problemas que sucedieron cuando nació. And Sarah basically said, you have to kick them out of the house. Y Sara tomó postura, dijo, tiene que echarlos de aquí. And God said to Abraham, you need to listen to your wife. Y Dios le dijo a Abraham, Abraham, escucha a tu esposa. And he was going to bless Ishmael. Y he's gonna- He was going to bless Ishmael. y él iba a bendecir a Ismael, But it was Isaac that many descendants would come through. pero era Isaac de donde venía la promesa de la descendencia de Abraham, de iba a venir. But when God asks Abraham to sacrifice Isaac, Pero cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, he refers to him as the one and only son. se refiere a él como el único hijo. Interesting. Interesante. When I began to research that, Cuando yo empecé a investigar un poco sobre eso, the word only la palabra único is connected to the word unique, está conectado al único, but it's also connected to the genuino. Greek word también está conectado a la palabra griega, only begotten. Only begotten. solo Like Jesus was the only begotten. ah, unigénito, gracias. And so that's interesting. Así que es interesante. Isaac is referred to the only begotten son. Isaac se estaba refiriendo a Isaac como el único, el unigénito hijo. Who else was referred to as the only begotten son? ¿Quién más en la Biblia se le refiere como unigénito hijo? Jesus. A Jesús. Jesus. So God asked Abraham to take his only begotten son Así que Dios le pidió a Abraham que tomara su unigénito hijo, to go to the Mount of Moriah. que fuera a ese monte Moré. Where was the Mount Moriah? ¿Dónde quedaba ese monte? It's in Jerusalem. En Jerusalén. So if you follow history, Así que si ustedes siguen esa historia, la historia, 1,000 years later, 1000 años después, there's a king named Solomon hay un rey que se llama Salomón, who builds a temple on Mount Moriah, que construye un templo en ese monte which Moré, is in Jerusalem.
que es en Jerusalén. And there were many sacrifices there. Y había muchos sacrificios allí. And then you follow the timeline in history. Y si siguen la línea de tiempo de la historia, Where was Jesus crucified? fue donde fue crucificado Jesús, The ultimate sacrifice, el sacrificio último, verdadero, Mount Moriah. en el monte More. So Abraham's test of obedience, Así que Abraham's test of obedience la prueba de Abraham de obediencia seems kind of crazy to me. suena un poco loco, But we have to remember something. pero sí tenemos que recordar algo. Abraham's faith in God was so great La fe de Abraham era tan grande that he was willing to give him his only son. que él estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo. And Hebrews tells us Y en Hebreos nos dice that he believed God would raise him back to life again. que solo Dios podía devolverle la vida. Now, God had already revealed himself many times to Abraham Y sabemos que Dios se le reveló a él muchas veces, a Abraham, during Abraham's successes and failures. durante sus éxitos y fallas. Abraham fracasos. understood the character of God Abraham entendía el carácter de Dios because he had met with him many times porque tuvo varios encuentros con él at all those altars y todos esos altares que dejó in his relationship with God. en esa relación con Dios. So his trust was so deeply in God Así que su confianza estaba tan profunda con Dios that he could follow through with this test que él podía cumplir esa prueba que le puso Dios. because he knew his God was good Porque sabía que su Dios era bueno and he knew his God was trustworthy. y sabía que su Dios era confiable. Now we know the sacrifice never went through with Isaac. Y claro, después vimos que el sacrificio no se hizo God provided a ram. porque Dios proveyó el sacrificio. But all of this pointed to the bigger picture Pero todo esto nos conlleva a la gran escenario of Jesus de Jesús being the sacrificial lamb for us. siendo el cordero sacrificado por nosotros. But a person is of obedience, Pero una persona una de obediencia welcomes challenges and tests acepta, le da la bienvenida a esos retos y a esas pruebas because they are opportunities. porque son oportunidades. The last one, Lo último, a person of obedience, la persona que está en obediencia, is someone that just says yes una persona que dice sí, always, siempre, before you know what is being asked of you. antes inclusive de lo que se te va a pedir. It's a posture of our heart. Es una postura que tenemos nosotros en nuestro corazón. There is no criteria. No hay criterio. It's yes. Es un sí. It doesn't pick the comfortable option. It doesn't pick the comfortable option. Sí. No puedes escoger cuál es la postura cómoda. We are quick to obey, Somos rápidos para obedecer and it is not delayed. y no nos demoramos. The last story I want to share. La última historia que quiero compartir. A few years ago, I had the opportunity to listen to an amazing woman of God. Hace unos años tuve la oportunidad de escuchar a una gran mujer de Dios. Her name is Heidi Baker. Su nombre es Heidi Baker. She loves Jesus, Ella ama a Jesús and it's very evident. y es muy evidente. And after listening to her speak, Y después de escucharla hablar, I couldn't help but fall to my knees, no pude contenerme, sino de ponerme de rodillas. feeling challenged with what she talked about. Sentíme retada por lo que ella habló. And I began to speak to God Y empecé a hablar con Dios. and just say, God, you have everything. Si Dios, tú tienes todo. I'll do anything for you. Yo haré cualquier cosa por ti. If there's anything I'm holding back, show me. Si hay algo que yo estoy reteniendo, Señor, muéstramelo. As I was having this conversation with God, Y a medida que yo estaba teniendo esta conversación con Dios, I just said, just tell me what to do, I'll do it. decía, dime qué tengo que hacer, lo haré. And he said something I didn't expect. Y me dijo algo que yo no me la esperaba. He said, why don't you do the things I've already told you to do? Dice, ¿por qué no hace las cosas que ya te dije que hiciera? And I was like, ugh. Y And I knew exactly what he was talking about. supe inmediatamente de qué él me estaba hablando. He had been challenging me to do little things Él me estaba retando a hacer cosas pequeñas to build discipline in my life, para ir construyendo disciplina en mi vida, to connect with him. para conectar con Él. One of those things was just going for a prayer walk every day. Una de esas cosas era un simple caminar, ir en oración con Él.
something very small. O sea, algo bien pequeño. But I didn't take it very seriously. Pero yo no lo tomé con la seriedad que So- se merecía. I was obedient sometimes, Yo era obediente algunas veces, but not all the time. pero no todo el tiempo. So here I am saying, God, I'll do anything. Me encontraba en ese momento diciendo, Dios, yo haré cualquier cosa. And there were things I still hadn't done. Y habían cosas que todavía no había. And He reminded me of them. Y Él me los recordó. Obedience comes in big ways, but also small ways. La obediencia puede venir en cosas grandes o también en cosas pequeñas. It comes in all shapes and sizes. Viene en todos tamaños. Sometimes more risk is required, A veces hay un poco más de riesgo, but sometimes it's just being faithful to stay where you pero a are, veces solamente ser fiel, estar donde estás. even if it's hard. Inclusive si es duro. It's all the same to God. It's all the same to God. Para Él siempre es todo igual. So I want to be a person of obedience. I want to be a person of Yo obedience. quiero ser una persona en obediencia. Because remember, obedience is a joy. Porque acuérdense que la obediencia es gozo. It's an honor to follow Es God. un honor seguir a Dios. And there's no other way to live. Y no hay otra manera de vivir. It honestly is the best place to be. Honestamente es el mejor lugar donde estar. Because when we surrender our life to Him Porque cuando rendimos nuestra vida a Él and make life all about Him, y hacer nuestra vida todo sobre Él, we just can't lose. no perdemos. Because He sees everything. Porque Él ve todo. Like, who best to do your life with than the Creator of the world, ¿Con quién entonces quisieras llevar tu vida sino con el Creador del todo? who del mundo? sees all and knows all? Que ve todo, conoce todo. But when He asks us to do something, Pero cuando Él nos pide que hagamos algo, are we going to trust Him? vamos a confiar en Él. Remember, He sees all and knows all. Acuérdense que Él ve todo, conoce todo. So it should be easy, Así que debería ser fácil. but it's hard for us sometimes. I get it, Pero a veces nosotros lo vemos como es duro, including me. incluyéndome. And so let's be a people Así que los invito, vamos a ser personas that knows and hears the voice of God. conoce y escucha la voz de Dios So we know who to follow and how to follow. para saber quién vamos a seguir y cómo seguir. Someone that fully trusts in God. Alguien que confíe plenamente en Dios. Someone that walks by faith and not by sight. Alguien que camina por fe y no por vista. Someone that is willing to wait Alguien que está dispuesto a esperar and doesn't force their own way. y no va a forcejear su camino. Someone that welcomes testing and proving. Alguien que da bienvenida en las pruebas y en las comprobaciones. And someone that says yes always. Y esa persona que siempre diga, sí, Señor, siempre. God is looking for people He can trust, Dios está buscando personas que pueda confiar, who are willing to lay down their lives for Him, que están dispuestos a entregar su vida por Él, to make life all about Jesus para hacer que la vida se trate de Jesús, by just loving Him. solo amándolo. Because everything flows out of that place. Todo fluye a partir de ese lugar. He has so many things He wants to do on this earth. Hay tantas cosas que Él quiere hacer aquí en esta tierra. And He's just saying, is there someone I can use? Y está diciendo, hay alguien que puede usar, Is there someone that's willing to trust me? hay alguien que está dispuesto a confiar en mí. You may not have to leave your own country. A lo mejor quizás no tenga ni siquiera dejar su propio país. It might just be asking someone for forgiveness Se puede inclusive partir de pedirte que vayas a perdonar a alguien so you can move forward in healing, para que tú puedas quitar o remover, so you can move forward in para que tú healing. puedas avanzar en sanación. It might be going to talk to your neighbor Puede también ser que anda a hablar con tu vecino and that you've never met que tú nunca has conocido and telling them about Jesus. y háblale de Jesús. Obedience comes in all shapes and sizes. La obediencia viene en todo tamaño y formas. It's going to look different for you than me. Se va a ver diferente como tú lo veas, como yo lo veo. That's why we need relationship, Por eso es que nosotros necesitamos de esa relación, but it's the best way to live. pero es la mejor forma como vivir. Before I close in prayer, Antes de cerrar con oración, I just want to say, to give us a few minutes of silence. solo quiero aprovechar este momento para entrar en silencio. I want us to just take 2 minutes of quiet time. Solo 2 minutos de un tiempo en silencio. I encourage you to talk to God. Te exhorto, te animo para que hablas con Dios. Whatever He spoke to you through this, Lo que Él te haya hablado a través de esta enseñanza, esta prédica, talk to Him about it. háblale. Take a minute to listen.
Toma un minuto para que escuches. God, is there something you want me to do in my life Señor, ¿hay algo que tú quieres que yo haga en mi vida that I haven't done? que yo no he hecho? Is there an area I need to trust you more? ¿Hay algún área donde yo tengo que confiar más en ti? Or maybe God has already spoken to you and you haven't done it. O quizás Dios ya te habló y tú no lo has hecho aún. He gives you everything you need to follow him. Él te da todo lo que necesitas para seguirle. It's not in and of yourself. It's not in and of yourself. We can't do it ourselves. Sí, no lo podemos hacer por nuestra propia We actually, fuerza. we actually need him to follow him. Realmente necesitamos de Él para And seguirle. he's happy with that. Y Él está feliz con eso. So let's just listen for a few minutes. Así que vamos a escuchar por un momento. Father, we thank you for who you are. Padre, te damos gracias por quien eres. We thank you that you are a perfect example for us Te damos gracias porque tú eres un ejemplo perfecto para nosotros. of someone who was obedient to their father. Como alguien que fue obediente a su padre. We want to be people of obedience, Queremos ser tu pueblo, personas de obediencia. people that do whatever you want us to do. Personas que hagamos lo que tú quieras que nosotros hagamos. Teach us to trust you. Enséñanos a confiar en ti. Teach us to rely on you. Enséñanos a poder depender de ti. Lord, to be so connected to you Señor, para estar muy conectado a ti, that nothing else matters. que más nada importa. Father, I thank you for every person here. Padre, te doy gracias por cada una de las personas que están aquí. I ask that you would bless them. Pido para que los bendiga. Father, that you would reveal yourself to them Señor, que tú revelas a ellos and how you're wanting to use each person. y qué manera tú quieres usar a cada uno de ellos. Father, I thank you for the fathers. Padre, te doy gracias por los padres. I ask that they would lead their homes in submission to you. Pido, Señor, para que ellos puedan guiar a sus hogares en sometimiento o rendición a ti. That as they follow you Así que a medida que ellos te sigan a ti in obedience, en obediencia, they can lead their homes as you desire. pueden dejar sus hogares como tú deseas. Thank you for the grace to live out the Gracias life you have for us. Por la gracia que tú tienes para que nosotros podamos vivir esta vida. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. Amen. Jesús, amén. All right. Thank you so much for coming today. Gracias por venir hoy. We bless you. Los bendecimos. We are dismissed. Estamos ya libres de irnos. And happy Father's Y Day. feliz Día del Padre. Go enjoy your naps. Y vayan y disfruten de su siesta. Thank Bueno, you. está de más de recordar. Gracias, Pastora Raylene.